Bueno, vamos a arrancar con este seminario taller de Economía y Gestión de la Salud. Tenemos invitados especiales, como ya fue adelantado en el programa. El tema que se va a tratar hoy es sobre análisis del mercado farmacéutico y de nuevas tecnologías, de aspectos de innovación y desarrollo. No solamente del mercado farmacéutico, sino también de dispositivos médicos. Tenemos distintos expositores. Vamos a empezar con la licenciada en química, farmacéutica y abogada, doctora. Todas esas profesiones. Norma, ya la conocen. Norma Belixán, ahí está, muy bien. Pero me interesaba que conozcan el perfil, porque la verdad que tiene todas las miradas. Norma ahora se va a presentar sola seguramente. Bueno, ella trabaja en ANMAT, asiste en ANMAT a todas las cuestiones regulatorias y de normativa, ¿sí? Respecto tanto al medicamentos como alimentos como productos médicos. Después, bueno, vamos a contar con la exposición del magíster Ramiro Gilardino, que va a tratar sobre también tecnologías, dispositivos médicos, el uso de dispositivos médicos y la evaluación de las mismas. La verdad que hoy en día, con el avance de las tecnologías y los recursos escasos, la evaluación de tecnologías es fundamental, ¿sí? Y después vamos a contar con una tercera expositora, que es del grupo INSUR, que también va a hablar sobre avances tecnológicos en medicamentos, en biomedicamentos, todo lo que tenga que ver con la bioingeniería también. Y bueno, ya con esto vamos a tener un primer bloque y después tenemos un segundo bloque donde vamos a introducirnos, que ayer ya hablaron un poco, de formulación y evaluación de proyectos y de programas sanitarios, relacionado a todo lo que estuvieron viendo en la primera mitad. Bueno, Norma. Graciela, vino nuestra tercera expositora. No sé si se escucha, no sé si hace falta. Mejor, ¿no? Como a ustedes les parezca. Sí, me escucha mejor por la filmación. Por la filmación. Ok, perfecto. Le pido un poco más de... ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Acá estamos reemplazando, no es posible reemplazar, pero estamos cubriendo el tema que debía dar el doctor Chiale. Él está compelido con demasiadas actividades. Y bueno, yo trabajo en carácter de asistente directo en cuestiones regulatorias y en cuestiones normativas, y él pensó que podía llegar a colaborarles en transmitirles cuál es la manera de trabajar y cuáles son los proyectos que tenemos. Sé que tengo poquito tiempo, así que bueno, yo les dejo la presentación. Tal vez no lleguemos a ver todos los aspectos que tiene la presentación, pero bueno, estaremos a disposición para cualquier elemento que deseen consultar, por cualquier requerimiento, y les agradezco por supuesto a las autoridades, a los coordinadores de la maestría y especialización en Economía y Gestión de la Salud de esta prestigiosa universidad, en nombre mío y por supuesto del doctor Chiale. Muchas gracias de antemano, y vamos a empezar entonces con el tema que nos convoca en esta pequeña introducción, que es la de regulación del mercado farmacéutico y algunos aspectos de OPS. En este sentido, yo les quería recordar, seguramente ustedes han visto, cuál es el plan estratégico que el doctor Chiale ha presentado en diferentes lugares para el periodo 2016-2019. Este plan estratégico
involucra como objetivos principales 5 de ellos. El primero es formar o transformar o continuar con la ANMAT en su carácter de organismo de alta vigilancia sanitaria. Y en este sentido tiene que ver con las evaluaciones que ha realizado la OPS-OMS a nivel de Autoridad Sanitaria Regional, y así como tal lo ha designado ANMAT y otras autoridades, que lo vamos a ver al final de la presentación. Pero es un objetivo estratégico que se persigue, pero se persigue no solo por un simple reconocimiento, un mero reconocimiento, sino porque implica un fortalecimiento de las ideas técnicas desde adentro del organismo, de la institución, e implica a su vez un acompañamiento de la industria, y ese acompañamiento de la industria hace que los diferentes establecimientos habilitados de competencia de esta administración puedan alcanzar el mejor nivel posible para la competencia posterior en el mercado económico, ya sea a nivel regional o a nivel internacional. Es decir, cuanto más alto es el nivel que alcanza la autoridad regulatoria, más altas serán las exigencias gradualmente exigidas hacia los establecimientos regulados, y por lo tanto serán más competitivos o podrán ser competitivos en ese sentido. Ahora vamos a ver cómo manejamos esta gradualidad en relación a las normas y su aplicación para obtener y alcanzar este nivel. El objetivo estratégico 2 se refiere al paradigma de la ciencia reguladora. Es un viejo paradigma que en realidad lo que quiere decir es: no nos importa tener científicos investigando determinados temas en el área técnica y que se queden en un laboratorio y no bajen a ningún lugar. Es decir, eso que se investiga y se estudia debe bajar a las líneas productivas, debe bajar a la normativa primero, y desde la norma a la aplicación y la utilidad en el mercado farmacéutico. Ese es el objetivo de la ciencia reguladora. Es decir, cualquier avance científico, buscar la modalidad de recomendación, de norma, de resolución, de disposición, etcétera, que regule el mercado para que el mercado pueda atenerse a reglas claras y de ese modo todos disfrutar de ese valor de ciencia que se haya obtenido en los diferentes avances tecnológicos actuales y que se bajen a la realidad palpable. El objetivo estratégico 3 refiere al desarrollo institucional y procesos de registro. Esto es lo que vamos a ver ahora, el proceso de registro, de cómo lo estamos realizando, cómo lo estamos ejecutando. El objetivo estratégico 4 refiere a la fiscalización y control, que no puede estar ausente nunca desde el punto de vista de una agencia sanitaria, de una agencia reguladora. Sea el doctor Chiare lo que ha su idea principal o lo que intenta inculcar y su objetivo avanza a que las inspecciones sean colaborativas, en el sentido de que las autoinspecciones que realizan los establecimientos habilitados de competencia de la ANMAT sean de mayor importancia, porque son los que están todo el tiempo viendo los problemas y detectando los inconvenientes que tienen, y es cuando se pueden frenar los riesgos. Por eso es que las normas de buenas prácticas de manufactura avanzan hacia un sistema de gestión de riesgos, y un sistema de gestión de riesgos está muy ligado a un proceso de autoinspecciones, que es como un proceso colaborador, altamente colaborador, del organismo fiscalizador, porque por más que tengamos 700 inspectores, nunca vamos a llegar a ver las cosas que ustedes a diario en sus diferentes empresas llegan a ver o a detectar, y que pueden precisamente frenar con un análisis de gestión de riesgo. ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido, me avisan. El objetivo estratégico quinto habla de una gestión integral de recursos humanos. Bueno, aquí Karina Balbuena, que es nuestra coordinadora en capacitación,
conoce mucho del tema. Nosotros estamos imbuidos, ustedes saben, en un proceso de reordenamiento, porque no solo hay un achicamiento del Estado y un achicamiento de los recursos, sino que hay, yo diría, prefiero decir que hay una optimización de los recursos humanos. Tal es así que tenemos muchas tareas pensadas para que gente que hoy se queda sin tareas que antes hacía habitualmente, pase a tener nuevas tareas con una capacitación que será brindada dentro de la misma ANMAT. Es decir, este objetivo estratégico, que es una gestión integral, implica eso, no implica solamente que un profesional vaya al exterior a capacitarse y a imbuirse de los más altos conocimientos. Significa que todos los estratos laborales van a ser capacitados para ser reubicados en diferentes sectores donde hoy sí hace falta, porque es verdad, hay lugares que han quedado con exceso de personal, que hoy ya la tecnología hace que deban migrar de tarea y deban capacitarse a otro lado. Pero la gestión integral de recursos humanos refiere, por ejemplo, a uno de estos aspectos. No se ve nada, yo lo sé, no se ve nada. Sin embargo, yo se los dejo en la presentación porque esta diapositiva tiene el mecanismo integrado de cómo es hoy el registro de especialidades medicinales. Es decir, ustedes van a ver que como requisito fundamental está la habilitación del establecimiento, sea que se trate de una especialidad medicinal, sea que se trate de un herbario, sea que se trate de un biológico, sea que se trate de un medicamento aprobado bajo la modalidad de registros especiales, es decir, para enfermedades raras o poco frecuentes. Ustedes saben que nosotros tenemos como un paraguas legislativo que es la ley 16.463, que es nuestra norma madre, base, raíz, de la que se derivan las diferentes reglamentaciones. Y, por supuesto, el decreto 150 del año 92, que es casi coetáneo a la creación del ANMAT. No es que antes del ANMAT no existiera. Es decir, nuestra ley parte del año 64 y nosotros tenemos normativas sobre estupefacientes, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el año 45 ya de Salud Pública tenía sus normas, solamente que les estoy diciendo que se han ido agrupando y centralizando hasta conformar una agencia de esta naturaleza que hoy cuenta con 1.240 agentes. Esperemos que sigamos siendo 1.240, por favor. Ahora bien, el decreto 150 les regula. Yo entiendo que ustedes conocen, yo no estaba preguntando sobre cuál es el trabajo o el tipo de orientación laboral de los colegas. Ahora, entiendo que ustedes conocen que el decreto 150 regula la inscripción de los productos, es decir, una vez que tenemos un establecimiento habilitado, ¿qué va a querer el establecimiento? Registrar sus productos una vez habilitado para poder comercializarlos. Lo va a hacer, en el caso de especialidades medicinales, lo va a hacer bajo el amparo del decreto 150, donde tiene 3 modalidades. Una de ellas está descrita en el artículo 3º, que se refiere a la inscripción de productos o de especialidades medicinales que ya tienen similares en el mercado argentino o similares en países de anexo 2. Ese es el artículo 3º.
Ustedes saben que el decreto 150 tiene dos anexos, dos países de anexo 1 y países de anexo 2. Los de anexo 1 son de alta vigilancia sanitaria y los de anexo 2, si bien también son autoridades sanitarias calificadas, algunos de ellos por OPS y otros organismos, requieren de una visita para la habilitación de su planta, para poder ser aceptados como países inherentes de los que se pueda traer o importar una especialidad medicinal. Por artículo 4 se podrán importar especialidades medicinales de países provenientes de aquellos países de anexo 1, o sea, de los de alta vigilancia sanitaria. Y por artículo 5 se podrán registrar especialidades medicinales novedosas, nuevas. Es decir, cuando no tenemos un similar en el mundo a qué referirnos y cuando tampoco tenemos un similar en el país registrado como tal. ¿Se entiende? No sé si estoy diciendo algo que es muy obvio para ustedes. Tampoco puedo avanzar en profundidad porque tengo solo media hora. Entonces, ahora bien, lo mismo pasa con herbarios y lo mismo pasa con medicamentos biológicos, aunque los medicamentos biológicos uno debe verlos como la evaluación de un proceso como todo. No puedo verlo como compartimientos estancos, como se ven los productos de síntesis y de semisíntesis, donde yo digo, bueno, primero voy a encuadrar el tipo de registro solicitado, luego voy a evaluar los aspectos físico-químicos, luego los aspectos microbiológicos, luego los aspectos galénicos. No puedo hacer eso, sino que debo ver como un proceso integral, un proceso biológico, un producto biológico. Por eso es que a veces es tan difícil. Entonces, lo que sí se requiere en ese caso, dada la complejidad de su evaluación, es la apertura mental del evaluador y la capacidad para poder ver la integralidad del proceso y poder responder en tiempo y forma a los requerimientos, porque este tipo de productos no escapa al procedimiento que es equivalente también para productos de síntesis y de semisíntesis. Entonces, en este caso, los registros de especialidades medicinales, una vez concedidos, o sea, pasado el proceso de registro, duran 5 años y tendrán su reinscripción, salvo el de registros especiales, que dura 1 año. Es decir, dura 1 año porque precisamente los registros especiales se conceden por un plazo pequeño porque son sustancias o son IFAs, ingredientes farmacéuticos activos, que se encuentran en fases de investigación para enfermedades precisamente poco frecuentes o enfermedades muy raras. Hay pocos pacientes, hay muchos en el mundo, pero no es como una buscapina, no es como un medicamento convencional. Entonces, es posible que en poco tiempo se superen esas fases de investigación y por lo tanto cuando se superen esas fases de investigación podrá llegar a ser inclusive un registro de especialidad medicinal convencional y no solo un registro de carácter especial para enfermedades poco frecuentes. ¿Se entiende? Entonces es más breve y en este caso este tipo de registro requiere de un seguimiento de farmacovigilancia mucho más intensivos y requiere para otorgar su reinscripción la información de parte proveniente de los médicos que han prescrito estos medicamentos y requiere de un seguimiento de los pacientes, porque estamos hablando de que de pronto en nuestro país puede haber para una determinada sustancia 9 pacientes en todo el país. Entonces, esa farmacovigilancia es requerida, es parte del procedimiento.
solo para mostrar la complejidad a nivel de registro. Ahora bien, ¿el registro terminó con el certificado de autorización de venta? No. El registro no es solo el otorgamiento del registro, del certificado de registro de especialidad medicinal. Es decir, para salir al mercado y vender es necesario pasar un proceso de primer lote, le llamamos nosotros. Aquí tienen, aunque ustedes no lo vean, están todas las disposiciones involucradas en este proceso. Es decir, el proceso de registro no termina con el certificado, sino que debe avanzar hacia un primer lote. ¿Por qué se hizo esto? Antes no era un requisito en nuestro país, sí es una modalidad empleada en otros países. Pero, sin embargo, la industria misma fue requiriendo en este contacto, esta comunicación permanente que hay entre la industria regulada y el organismo regulador y la autoridad sanitaria, han pedido, yo necesito que el proceso de registro sea más ágil. Bueno, está bien, el proceso de registro será más ágil. Se entiende que a la hora de un registro no estén de pronto todos los equipamientos involucrados o todos los sistemas involucrados con un proceso de validación completo. Bueno, entonces, hagamos una evaluación del primer lote antes de que salgas al mercado. Este fue un acuerdo convenido entre las partes para llegar, bueno, está bien, los requisitos los vamos a flexibilizar en algunos aspectos para que no sean demandantes sin que vos estés saliendo al mercado, y sin embargo, para salir al mercado deberás comprobar y presentar las validaciones que se requieran completas para poder salir realmente al mercado. Sin hablar, por supuesto, de la validación de proceso productivo, que para eso se necesita realizar al menos los 3 primeros lotes de elaboración de cualquier producto, ¿no es verdad? ¿Se entiende cuál fue el sentido y cuál fue el origen y la aparición en el 2009 de la autorización de primer lote? Y esto es muy importante a la hora de evaluar incluso productos que están bajo el régimen de patentes. Es decir, ANMAT, por la excepción polar, puede otorgar un registro de especialidad medicinal cuando la industria lo solicite y si pasó todos los requerimientos normativos, no hay ningún problema, ANMAT otorga el registro. Eso no implica que esté en comercialización el producto. Ahora bien, ¿qué pasa si le otorga un certificado de primer lote, una autorización de primer lote? Tampoco ANMAT tiene problemas en que ese certificado, esa autorización se emita, porque puede ser que un establecimiento elaborador requiera elaborar un lote primero, un primer lote más bien pequeño para hacer su lanzamiento, para hacer su promoción, para hacer su, no sé, un congreso, etcétera, para que lo requiera incluso para estudios de seguimientos de estabilidad, para ponerlo en plan de estabilidad, y significa que no está comercializando. Lo que les quiero decir es que infringir una patente de una especialidad medicinal se logra luego del proceso de autorización de primer lote y cuando el producto está a la venta en el mercado. ¿Se entiende? Todo el resto no es parte de una comercialización. Puede ser incluso de un plan de puesta a punto, de acondicionamiento de desarrollo o de transferencia porque se ha mudado una empresa y quiere adaptar un proceso productivo. ¿Se entiende? Bien, ahora, todo esto, este proceso de registro, podría estar la media hora con esta filmina, pero lo juro que vamos a pasar. Todo esto se complementa además con el seguimiento de los productos que están comercializados, con un proceso post-comercialización y referido a un seguimiento de esa comercialización y la publicidad. Ahora, no se olviden, yo no veo nada, que todo este proceso
desde que se registra, se realiza el primer lote y se encuentra en la fase de comercialización, vamos a tener el seguimiento de buenas prácticas de manufactura. Está el seguimiento de buenas prácticas de manufactura, que tiene una nueva norma. Ustedes no se olviden que esta agencia sanitaria tiene el nivel PICS, forma parte de PICS, es decir, forma parte de ese grupo de inspectores que se reúnen para decidir sobre cuáles van a ser las exigencias conforme el contexto actual que se viva en la industria farmacéutica. Entonces, esas normativas fueron bajadas, esto es la ciencia reguladora, es decir, aquello que se acuerda a nivel mundial se baja a un nivel normativo y ahora estas BPF que en la disposición, no me la voy a acordar, pero está ahí, la 3602, por supuesto se baja al mercado farmacéutico, pero ¿qué es lo que acuerda? ¿Cuál es ¿en qué está la administración en este momento? Su aplicación no es inmediata, porque si esto requiere de cambios estructurales de importancia, requieren que se califique cuál es el grado de evolución que va a tener esta normativa para su aplicación. Es decir, dependiendo del tipo de industrias de que se trate, tendrán plazos para adecuarse. ¿Se entiende? Tenemos una norma de alto nivel, pero no puede la autoridad compulsivamente salir y decir: quiero que a partir de hoy esto se aplique y se cumpla íntegramente. Entonces, hoy se está en un plan de trabajar este tipo de... sí. Una pregunta, ¿el aceite de cannabis se está comercializando? Ya llegamos. Ya llegamos, no tiene nada que ver con esto. Es solo para aclarar, el aceite de cannabis no está registrado en el país y no se involucra en ninguna de estas etapas. No está registrado en el país, no hay registro sanitario de aceite de cannabis, así que no está en este cuadro, está por fuera, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Lo que les quiero decir es que el procedimiento de buenas prácticas de manufactura y de buenas prácticas de distribución sigue todo el proceso. Por último, no se olviden ustedes que tenemos el seguimiento post-comercialización a través de trazabilidad. La autoridad sanitaria debió readecuar la norma de trazabilidad, porque ustedes, o sea, tuvo una crítica que fue referida a esa norma del año 2016, referida a que, bueno, sacaron algunas drogas de trazabilidad. Bueno, obedecían a ciertos inconvenientes y a ciertas prioridades que la industria tenía. Entonces, la agencia debió reevaluar esos antecedentes que tenía y adecuar su norma a aquello que consideró que era sustancial que debía seguir bajo el procedimiento de trazabilidad. ¿Se entiende? Bueno, no les voy a decir todas estas normas, no les puedo decir todo como que no voy a llegar ni soñar. No les puedo decir todas estas normativas, pero sí se las dejo aquí para que ustedes vean que hay todo un sistema informatizado que el gobierno ha impuesto desde que ha llegado en el 2016, que tiene que ver con el sistema de gestión electrónica, con los trámites en TAD, con el de comercio exterior, el BUCE, la creación de un régimen nacional de ventanilla única de comercio exterior, y con una resolución que tiene apenas un par de semanas, que a partir del 29 de junio del 2018 no se aceptan más expedientes en papel, todo es electrónico. Esto ha requerido un vértigo de trabajo para la administración y en eso es que estamos mezclados. Y no quiere decir que el GDE funcione íntegro y no quiere decir que el TAD funcione óptimo totalmente, pero bueno, es un proceso que era necesario, lo vimos difícil, hoy ya no nos llama la atención, ya nos hemos acostumbrado, ya sabemos cuál es el mecanismo, ya no falla tanto el portal como en un principio, es decir, todo se va superando y todos nos vamos involucrando en esa nueva modalidad, nueva manera de trabajar, pero claro, eso requiere que todas las normativas sean adaptadas,
Pero claro, ¿a qué conlleva este trabajo informático? Lleva a que los tiempos han cambiado para los procesos que ya estaban establecidos. Entonces, los procedimientos de registro de especialidades medicinales, la regulación total de especialidades medicinales debe cambiar, debe ajustarse a esta nueva modalidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Hubo cambio de infraestructura a nivel sistema para poder llegar a eso? Porque debe haber demora. Hubo cambios a nivel de reacomodamiento de recursos humanos, hubo cambios en el sentido de que se debieron hacer contrataciones específicas y especializadas para eso, para ayudar. Es decir, hubo elementos no previstos por la autoridad sanitaria porque nadie tenía previsto un presupuesto y hubo que desligar partidas para una cosa y atribuirlas a otras, pero hubo que adecuarse. ¿Está implementado todo? No, hay una gradualidad en su implementación. Sí, todo tiene su código establecido, todo ahora es por este trámite, pero hay algunos trámites que están en proceso. Yo les quiero mostrar, porque el tiempo me obliga, esta es la norma de buenas prácticas de manufactura que involucra, todos estos anexos que tienen que ver desde la bioequivalencia, desde los biológicos, aparece un capítulo de liberación paramétrico, aparece la validación de sistemas informáticos, es decir, no podría nuestras GMP adaptadas al último nivel de la OMS y de la PICS no tener ese tipo de procesos y ese tipo de validación. Ustedes van a encontrar que nosotros tenemos un proyecto de disposición de carta de advertencia, es decir, hoy no puede ser una comunicación, ¿cómo no puede ser una comunicación que te cito, venís, que hacemos un acta? Hoy la comunicación del reporte, del resultado de una fiscalización, de una evaluación, también tiene que cambiar y ajustarse a los nuevos procesos. Ahora bien, hablemos. Les voy a hacer un breve pasaje en estos 2 últimos años, las normativas que hemos implementado. Esta es interesante y yo la he colocado acá, no están todas, pero sí están algunas de importancia, que es una que habilita o que involucra productos de farmacopea. Y tiene 2 razones importantes. Una de ellas es la modalidad que hemos tomado institucionalmente para trabajar. Es decir, aquí no es que se reúne un equipo de 2 o 3 personas expertas en productos de farmacopea, un compartimiento estanco y nada más. Se han dado participación mediante equipos de trabajo a esas áreas que ven la evaluación de estos productos, es decir, los inspectores que van al interior del país donde mayormente se utilizan estos productos, independientemente de que acá se usan mucho también, los inspectores, las áreas involucradas del área de farmacopea, etcétera, etcétera, opinando sobre y diciéndonos, miren, en nuestro país lo que se comercializa es esto, y esto no está regulado, no tenemos monografías. Entonces, esto es lo que tenemos, o sea, no tenemos que copiarnos de Brasil o de Europa. Ellos tienen otros requerimientos, tienen otro contexto de vivencias, de necesidades. Nosotros tenemos esto, y esto surgió de los mismos elementos que fuimos trayendo, que van trayendo nuestros inspectores y nuestros propios profesionales. Eso por un lado. Requirió, por supuesto, de un reempadronamiento, pero hay un aspecto muy importante. Nosotros aplicábamos la norma de GMP para este tipo de productos. Sin embargo, debimos diferenciar. Cuando es un laboratorio de especialidades medicinales el que realiza o elabora este tipo de productos, no puede bajar su estándar de calidad porque el producto sea más sencillo de elaborar o requiera procesos menos sofisticados. Debe seguir con su estándar de BPF vigente, pero sin embargo, si fuera exclusivamente un laboratorio de oficinales o una droguería, tiene unas buenas prácticas de manufactura específica, porque si no la norma general nos llevaba a nuestros inspectores a que dejaran de ver la normativa y de aplicarla porque era excesiva en determinadas circunstancias. Entonces hoy no le hace falta porque tiene una BPF específica. Ahora bien,
Estos son los productos que se agregaron a los que ya estaban. Quiero llegar al cannabis, ya que me has comentado en este sentido. Sobre sustancias psicotrópicas, hay varios proyectos, pero hubo una prohibición de GBL muy importante, muy discutida, muy problemática, que se utilizaba en el área, fundamentalmente para el área de alimentos, como saborizante. Y algo en cosmética, pero no se traía. Estaba permitida, pero no se traía. Sin embargo, el Vale Federal, ustedes entiendan que a nivel de psicotrópicos y estupefacientes nosotros estamos bajo la mirada de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros que hemos suscrito tratados internacionales en materia de sustancias controladas, somos observados y tenemos un trabajo de ida y vuelta, minuto a minuto, porque trabajamos con un sistema de las Naciones Unidas que cuando ustedes piden tantos kilos de, no sé, clonazepam y lo vamos a traer de Alemania, en el momento en que nosotros lo cargamos al sistema porque ustedes lo piden, Alemania lo está viendo y dice, pero usted no tiene cupo para esa sustancia, ¿por qué me pide esta autorización? ¿Se entiende? Es decir, el trabajo es mucho más vertiginoso, pero ese trabajo y esa mirada es desde el ámbito internacional, que no es menor, donde no solo es la mirada, sino además la participación, el ida y vuelta desde los otros países con nuestro Estado, con Argentina, sino que nos falta la otra pata, que es la pata de ver, bueno, entraron 50 kilos de X sustancias, ahora quiero ver cómo se distribuyen, cuál es el perfil de distribución de cada una de las sustancias adentro. Para eso tenemos que poder ver hacia adentro cómo viaja y cómo se distribuye la sustancia, para ver si determinados productos para el dolor, por ejemplo, terapias para el dolor se distribuyen en zonas frías, o si no se distribuyen en zonas frías y se desvían para otros lugares, etcétera, etcétera. Eso es también fiscalización y control para nosotros. Es decir, es el seguimiento hacia adentro. Sí, es muy importante destacar que este es un desarrollo interno de la administración y de los técnicos de informática de nuestro sector, que ya hace una semana se puso en práctica a modo piloto en una de las provincias. Ahora bien, acá hay un trámite unificado para artículo 3º para determinados productos. Esto no ha tenido mucho éxito. Esto era muy importante, nosotros lo hicimos pensando en que este proceso de autorización de primer lote y de registro debía ser lo mismo para aquellos IFAs fáciles, convencionales, etc. Por ejemplo, estos, ambroxol, ácido acetilsalicílico, ranitidina, cosas que son muy conocidas y cuyos prospectos están en la web y están especificados y había que seguir ciertas modalidades. Entonces nosotros dijimos, lo que nos conviene es para este tipo de cosas, de registros, disminuir del año y 2 meses que puede llegar a tener como mínimo este proceso de evaluación y de registro de productos, reducirlo a 60 días. ¿Por qué? Porque se subsume la presentación de registro y la de primer lote en una sola presentación. Lo hicimos a modo de ver si lo requieren. Y les tengo que decir que no se requirió solo en una ocasión y fue equivocado. Es como que la industria decidió seguir el método convencional. Pero claro, ahora no pueden decir que no tienen el camino planteado y expedito para hacerlo rápido si lo quieren hacer. Yo no sé cuál es la razón por la cual, a lo mejor porque son productos tan trillados que nadie los quiere registrar. Esa puede ser otra opción, pero bueno, les comento que en eso se ha trabajado y que se discutió muchísimo. Por supuesto, también hubo disposiciones sobre ensayos clínicos que fundamentalmente cambiaron los procedimientos y los plazos. Es decir, para este tipo de disposiciones, como ensayos clínicos, la 4008,
el plazo se redujo, era un plazo impreciso y se redujo a 75 días, ¿no es verdad? Esto fue un requerimiento para que no se quedaran los expedientes sin un plazo, porque no había un plazo establecido. Ahora sí lo hay. O sea, esto tiene que ver con la claridad, con la transparencia. Y sí, me han comentado que estos trámites hoy tardan en realidad en promedio 40 días en expedirse. O sea que aquí se ha solucionado el problema. Es decir, cambiaron los mecanismos. Para esto también tenemos una plataforma específica que hubo un acuerdo entre la industria, acordado entre la industria y la autoridad sanitaria, porque esto no es un trabajo de la autoridad sanitaria, es un trabajo de todos, es un trabajo de la industria y no es un trabajo del Ministerio de Salud o de la ANMAT con el Ministerio de Salud. Y ya les voy a comentar por qué. Porque es un acuerdo y una comunicación permanente incluso con otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Producción. Por supuesto no puede estar ausente el Ministerio de Modernización, porque debe estar presente en la puesta a punto del TAD, del GDE, de su funcionamiento, funciona, no funciona, se corrige, se modifica, se subsana, no se subsana, etc. Esta disposición 4009 fue también importante en este sentido. Esto viene de conversar, de recibir a la industria regulada y de ver cuáles son sus necesidades. Nuestra norma decía, ¿querés hacer un estudio clínico? Yo voy y te digo y te habilito si estás capacitado para hacer ese ensayo clínico. Bueno, no. Era entendible lo que querían los laboratorios. Lo que querían era habilitarme este centro y darle un plazo de habilitación, 5 años de habilitación. Y si no hace un ensayo clínico en 2 años, significa que solo quiere especular con el nombre y, bueno, se le baja la habilitación. Entonces, pero ya no tenemos que ir nosotros como fiscalizadores por cada protocolo que se presente a evaluar si está en no condiciones. Eso es también optimizar recursos humanos que derivan de la propia implementación de la norma. ¿Se entiende cómo se integran los objetivos? También, por supuesto, requirió de ajustar ciertos requerimientos que se vuelven innecesarios. Es decir, si te voy a habilitar por 5 años, tendrás que tener ciertos requisitos, o sea, no tengo que pedirte para cada presentación de protocolo los resultados de validación de las metodologías de análisis, por ejemplo. Entonces debimos adecuar la normativa en ese sentido. Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo, esta normativa, la de soluciones parenterales de gran volumen por sistema cerrado, porque fuimos uno de los últimos países en Latinoamérica de implementar este sistema, el sistema cerrado, porque previene riesgos de contaminación, de infecciones, previene, etcétera, etcétera, todos los peligros inherentes al sistema abierto. Subsiste el sistema abierto en aquellos casos de incompatibilidad con determinados envases. Sin embargo, es importante esta normativa porque aquí debimos convocar al Ministerio de Producción, otro ministerio que dice, porque había laboratorios que decían, bueno, yo necesito más de 2 años, bueno, yo ya lo tengo implementado y no había acuerdo entre la industria. Entonces, entre varios ministerios se acordó cuál iba a ser el plazo de implementación, porque no es, el plazo de implementación no requiere solamente de nuestra intervención, requiere de evaluar cuál es el impacto económico de esa norma a nivel productivo en el ámbito nacional. ¿Se entiende? Entonces, a veces excede la visión que uno pueda tener. Me dice, me corta. Solo déjame ver cannabis. A nivel de bioequivalencia los cambios son muy abruptos y hay un proyecto muy importante para los nuevos CIFAS que implica un cambio de paradigma a nivel regulatorio, a nivel del sistema de bioequivalencia, que requiere también de una implementación de una guía de evaluación farmacéutica y de evidencia de comercialización. También a nivel de cosmética hay normativas que se están implementando, solo para mencionar.
a nivel de ensayos de domis sanitarios dentro del ANMAT, a nivel de productos médicos y... no les estoy diciendo. Déjenme que les cuente esto a nivel de cannabis, cómo es la situación. Esa fue tu pregunta, ¿no es verdad? Esa fue tu inquietud. El cannabis medicinal tiene una ley que tiene una reglamentación parcial y prevé la creación de un programa nacional. Ese programa nacional, dentro del ámbito de aplicación de la ley, que es el Ministerio de Salud, y ese programa nacional no debe perder de vista el objetivo de la ley, que es el artículo primero. El artículo primero de la ley 23750 lo que dice es que se insta a la investigación científica para el uso de cannabis y sus derivados. Estoy tratando de recordar. Y sus derivados. Ahora bien, en algunos artículos, en alguna parte del articulado y de la reglamentación, habla de la entrega gratuita. ¿Cómo se combina eso de la entrega gratuita con la investigación? De la evaluación conjunta de la normativa, que no es solo la ley de cannabis, sino también las normas internacionales, lo que dice la JIFE y lo que dice la OMS hoy, lo que ha dicho hace un mes, menos de un mes. Entonces, en ese caso, se evalúa que el programa nacional lo que va a supervisar y evaluar es el proceso de investigación, el que se empieza en unos días en el Garrahan para niños y el que se dará en el Cruce para adultos, más otros más a través de universidades. Entonces, eso es lo que va a hacer el programa, y allí es donde se entrega gratuitamente para los que ingresan al programa. Para los que no están incluidos en el programa, porque sean adultos, porque no sean adultos, porque el tipo de epilepsia no se ajusta al protocolo de investigación que ha pasado por ANMAT, lo que les queda es abierta la vía del ex-uso compasivo, que es la excepción prevista en el decreto 150 en su artículo 2, y también la excepción que está prevista en la ley de estupefacientes. ¿Está? Entonces, la excepción es para casos uso compasivo para el paciente individual, con la receta médica y la responsabilidad del paciente. En ese sentido, la JIFE y la OMS nos han instado a hacer una normativa mucho más flexible, y es la que hoy debiera firmar el doctor Chiale. No puedo menos que decirle muchas gracias y perdón. Sí, ya está. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Por eso yo también el noche lo que era Sí.
Bueno, luego de la exposición de Norma ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos, ahora vamos a seguir con innovación y desarrollo. El Grupo INSUR, acá tenemos a una representante que va a presentar primero el tema. Tiene que ver también con tecnologías, con nuevas tecnologías y cómo es el manejo de las nuevas tecnologías en desarrollo e innovación farmacéutica. Creo que no es necesario. Buenos días. Yo soy Graciela Sichia, soy doctora en farmacia y bioquímica. Para tener una idea, ¿cuántos farmacéuticos hay en la...? A ver, pocos. Médicos, muchos. Economistas o de las ciencias de la economía, ingenieros, biotecnólogos, odontólogos. Bueno, yo estoy en representación del Grupo INSUR. ¿Cuántos de ustedes conocen el Grupo INSUR? Nobody. Algunos. Bueno, INSUR es la sigla, quiere decir Innovación, Sustentabilidad y Desarrollo. Es un grupo empresario que tiene distintas unidades de negocios, algunas farmacéuticas como MadScience, tiene empresas vinculadas como ELEA, Fénix o Synergium, la Biogénesis Vagó. Y yo tengo hoy varios sombreros, en todos cuento lo mismo. Estoy como miembro del directorio del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hace ya 1 año y medio, en representación del sector productivo, y presido el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina, y también hemos creado una Cámara Argentina de Biotecnología. En el marco de todo eso, digamos, vamos a hablar de la biotecnología. Hoy me habían invitado a hablar de productos que tengan que ver con los biosimilares. Vamos a hacer un pantallazo un poquito más amplio para, digamos, ponernos en contexto. A ver si esto responde o no. Tiene que poner... No, lo que pasa es que... Funcionaba en modo presentación. No, dice ver. Ver. No. Pantalla completa. Modo de lectura. Vamos para allá. Será mucha tecnología, pero esto... Bueno, no tengo que explicar que en los últimos años Internet y la electrónica han cambiado el mundo. Todos tienen el teléfono celular, pueden sacar fotos, pueden estar en este momento whatsappeando o escuchando o en Internet estamos todos conectados.
Pero respecto de la industria farmacéutica, creemos que es el momento de la biotecnología. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, la biotecnología fundamentalmente, y lo que se llama biotecnología moderna, está vinculado con la ingeniería genética y con algo que era muy sofisticado hace unos cuantos años, que era todo el manejo del genoma, del ADN, de la secuenciación. Y eso, digamos, ¿por qué es el momento? Porque ya es como una especie de commodity. Estos costos de secuenciación digamos, del genoma humano ha pasado a cosas totalmente accesibles. Entonces, cuanto más accesibles son estas metodologías, herramientas, digamos, más fácil es el desarrollo de la biotecnología en la industria, que siempre está un paso atrás de la frontera de la ciencia, que generalmente son en las universidades y los centros académicos. Hoy, más que biotecnología, se habla de convergencia tecnológica. Digamos, el mundo va hacia la convergencia, no hay una sola tecnología que produzca un producto, valga la redundancia, biofarmacéutico. Digamos, en eso conviven, van a escuchar hablar de las técnicas de CRISPR, que son lo que se llama edición génica sin hacer recombinación genética, toda la parte de bioinformática. Hoy la medicina y la industria está, digamos, focalizada en las cosas personalizadas, y eso se logra con el manejo de data, de big data y de biomarcadores. Entonces todo esto va haciendo las cosas más complejas, o técnicas que nosotros, o yo por lo menos, ni siquiera las estudié en la facultad, que son métodos de diagnóstico, o sea, toda la parte esta de marcadores, métodos de diagnóstico que están vinculados a la microelectrónica, la microfluídica, la nanotecnología. Entonces todo esto va convergiendo. También pasa que antes, cuando hablábamos de biotecnología o de ingeniería genética, lo asociábamos a salud humana. O sea, caso clásico, y en esta época futbolera, el tratamiento con Messi, con la hormona de crecimiento. En algún momento la hormona de crecimiento era extractiva de hipófisis cadavéricas, y luego, ya estamos hablando de los 80, hubo la aparición de estas tecnologías de ingeniería genética, en donde el genoma que codifica para hormona de crecimiento humana se inserta dentro de una bacteria, una levadura o una célula de mamífero, y eso da lugar a producción de hormona de crecimiento recombinantes. Y habrán escuchado los interferones, las eritropoyetinas, el filgrastim. Todo eso es la primera ola de la biotecnología. Pero ahora, digamos, no solamente van a ver las... ¿Ustedes están viendo o estoy tapando? Van a ver las aplicaciones en salud humana, sino que hay en agro, que nosotros como Argentina hemos sido pioneros con la soja transgénica, en clonación de animales. O sea, en Argentina hay por lo menos 2 empresas que clonan caballos de polo, en vacunas recombinantes, en enzimas, en el medio ambiente, o sea, lo que se llama bioremediación, o sea, tratar los efluentes con el trabajo de los microorganismos. Para los que no tienen idea, en biotecnología se denomina siempre el uso, esa era la definición clásica de los manuales, el uso de organismos vivos o sus partes para obtener un producto o un servicio. Y entonces acá hacemos la diferencia entre biotecnología y biología molecular, porque la biología molecular son, digamos, disciplinas y cosas que se utilizan en el laboratorio, dan base también a la biotecnología, pero siempre tenemos que tener en claro que biotecnología debe terminar en un producto o en un servicio. ¿Qué está pasando en el mundo? Digamos, lo que se llaman los
capitales de riesgo, capitales de emprendedorismo, normalmente en estos años, y por eso digo, los últimos 30 están dedicados a la internet y a la informática, siempre han mirado los desarrollos de software, de aplicaciones, digamos. Eso está mutando, cambiando, y empiezan a aparecer dineros que están mirando a la biotecnología. Y esos dineros son desde los fondos corporativos, acá ven el Pfizer Seed o el de Glaxo o los del agro, fondos de capital de riesgo internacionales y lo que se denomina aceleradora de empresas. Yo creo que un auditorio joven, no solamente el destino de uno está en trabajar en relación de dependencia en una industria, sino que también, y sobre todo en la Argentina, necesitamos generar más empresas. Y esa generación de empresas, cuando son de base científica, tecnológica, o cuando son para desarrollo de nuevas moléculas, necesita unos habilidades profesionales que en general el científico, biólogo, biotecnólogo, bioquímico, farmacéutico no las tiene de por sí, sino que tienen que mezclarse con gente de negocios, con gente que sepa de las ciencias económicas, de las oportunidades de negocio, y en ese maridaje aparecen estas nuevas entidades que se llaman aceleradoras de empresas. Y en la Argentina, ¿cómo estamos con todo esto? Aparte de... Siamo fuori. No somos tan fuori en la biotecnología. Digamos, hablar con todo el despiole macro y microeconómico que estamos sufriendo, las devaluaciones, de que hoy hay un clima de negocios internacional, es bastante difícil, pero lo hay. O sea, lo que ha cambiado mucho, digamos, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a las crisis económicas que son a veces cíclicas, pero en los que estamos en la industria y tenemos la oportunidad y la suerte de tener que ir hacia el mundo, hacia convenciones de biotecnología, nosotros hemos visto un cambio dramático en la percepción de la Argentina como oportunidad de negocios a partir del cambio de gobierno. Digamos, la apertura, digamos, cómo mira el mundo a la Argentina, tuvimos el mini Davos, digamos, vinieron miles de ejecutivos de todos los rubros de las industrias a la Argentina en el 2016. Este año se hace el G20 y el B20 en la Argentina. Digamos, yo soy positiva por naturaleza, pero digamos, en el medio de todo esto que nosotros nos lleva a estar enfocados en nuestras economías personales y en la devaluación, les aseguro que hay un cambio que en algún momento nos va a llegar, porque se ve que miran la Argentina y las industrias locales y las posibilidades de otra manera. Tenemos recursos humanos calificados, voy a ir un poquito más adelante con eso, recursos humanos especializados y de alto nivel en la Argentina. Hay un mercado local farmacéutico, hay un mercado local muy importante, y en biotecnología también. Tenemos marco regulatorio, estuvimos escuchando todo el marco regulatorio de ANMAT, digamos, hay un marco regulatorio moderno para la biotecnología, no solamente en la industria farmacéutica, sino en el agro. En el agro, en el Ministerio de Agroindustria, hay una comisión que se parece a la ANMAT, que se llama CONAVIA, y que, digamos, que nos permite introducir estos nuevos productos biotecnológicos en el mercado bajo regulaciones. Y esto es importante conocerlo y sostenerlo, porque muchas veces, producto de lobbies, digamos, uno está afuera y escucha que la ANMAT no es una buena autoridad regulatoria, o que en la Argentina se aprueba cualquier cosa. Eso no es así. No es así, digamos, las regulaciones son modernas y en el estado del arte, y digamos, y hay que defender este concepto. Y también en los últimos años, y digo, excede los dos últimos, sino que desde la creación del Ministerio de Ciencia hay políticas públicas para promover la biotecnología.
lo que se avanzó con el cambio de gobierno es que, además del Ministerio de Ciencia, se empieza a ocupar el Ministerio de Producción, menos el Ministerio de Salud, pero se empieza a entender que la biotecnología no solamente generar publicaciones científicas, sino que para que ese conocimiento pase al sector productivo, se arrastre hacia el desarrollo de una nueva molécula o de un biosimilar, eso necesita también el apoyo del Ministerio de Producción con incentivos para que el sector privado invierta en investigación y desarrollo. Cuando yo digo que tenemos recursos humanos calificados es porque en la Argentina, con todas sus dificultades, la cantidad de investigadores por millón de habitantes respecto de la región es muchísimo más alta. El CONICET, que es el lugar que conozco más, digamos, tiene, a lo mejor a veces uno pierde la dimensión, el CONICET tiene 10.500 investigadores, tiene 11.000 becarios doctorales y postdoctorales, tiene casi 3.000 técnicos y 1.500 administrativos especializados en gestión tecnológica. De esos, el 75% es ciencias duras, que yo no sé por qué le pusieron duras, porque la verdad que todas esas deben ser las más flexibles y las que deben, digamos, que son esa base de esta industria biotecnológica moderna. Lo que sí debemos tener como claro es que generalmente el sistema científico trabaja muy poco conectado, digamos, y para todo el desarrollo moderno se necesita mucha multidisciplina. Yo en cada charla que doy digo, júntense con gente distinta. Digamos, los bioquímicos solemos son bioquímicos y vos te das cuenta cuando se hace de recursos humanos se pone una búsqueda laboral, el bioquímico termina tomando bioquímicos, el biólogo, digamos, es interesante, en la industria deben tratar de mezclarse, digamos, y en todo lo que sea desarrollo farmacéutico, toda la gente que tiene que ver con, por un lado, la generación de conocimiento, por un lado, la aplicación de ese conocimiento en el sujeto, que son los médicos, que son finalmente los que están en contacto con el paciente. Y los otros, los económicos, los contadores, los licenciados en administración, que tienen que cerrar, porque cuando alguien dice, en una industria farmacéutica vamos a apostar al nuevo desarrollo, la parte de negocios no hay que perderla de vista. Y sobre todo, cosa que en la Argentina no tenemos muy incorporizado, el tema de los tiempos. Por eso es tan importante cuando uno trabaja en el sector público entender que detrás de un expediente hay una persona, detrás de un expediente hay un proyecto que está esperando. Entonces, todos estos cambios, yo ayer miraba un programa especial sobre Estonia, digamos, da ganas de irse a vivir Estonia, porque Estonia es el lugar digital por excelencia, en donde todo se hace de manera digital. Y bueno, hay cambios, empieza, como contaban acá, en el ANMAT, está esta ventanilla electrónica, pero debe ser más ágil. No solamente hay el CONICET, hay un ecosistema emprendedor, digamos, en donde uno puede abrevar de ciencia y tecnología vinculada con la biotecnología, en donde están las universidades nacionales, las públicas, las privadas, el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, miles ahí. Esto va a quedar a disposición, así que después... ¿Cómo estamos con el tiempo? Cuando digo que tenemos un mercado local, nosotros creamos hace 6 años la Cámara Argentina de Biotecnología. Y ustedes verán que están las farmacéuticas que hoy tienen productos biotecnológicos en el mercado, pero también nos hemos agrupado con la gente de alimentos como Arcor, Aceitera General de ESA, Molinos, con el agro, con reactivos de diagnóstico. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, habrán visto la asociación de Arcor con Magó para suplementos dietarios. Entonces, digamos, no solo es industria farmacéutica, sino que
en la cooperación entre distintos sectores industriales hay, copiándole el eslogan a Arcor, hay mezclas que enriquecen. Y entonces ahora, para ir a los casos concretos, obviamente voy a hablar de los que tienen que ver con el grupo empresario al que represento, porque son los que conozco más. Yo renuncié al CONICET en el 2004 y empecé a trabajar en este grupo con el objeto de vincular actores públicos de investigación con actores privados. Y este fue el primer consorcio de investigación y desarrollo en cáncer, donde participó la Universidad de Quilmes con el Laboratorio de Oncología Molecular, el Instituto ROFO, que es el Hospital Universitario de la UBA, en cáncer, el CONICET a través de un laboratorio del Hospital de Clínicas, el Garrahan, porque hay proyectos de desarrollo pediátrico, la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Ciencias Exactas. Vamos a hacer un ejemplo de producto desarrollado en el marco de este consorcio, que es una molécula que a lo mejor habrán escuchado hablar, que es una vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón, que se llama Vaxira, está por el laboratorio de LEA, y fue cuando decimos, bueno, hay buenas noticias, una buena noticia que dio vuelta al mundo, porque la verdad que tuvo mucha repercusión, en donde es una molécula que es original, es bajo patente, es un desarrollo donde se ha hecho fases de investigación clínica. En el primer momento vieron esto que Norma decía, el registro especial, y después el registro definitivo. Otros consorcios que dieron lugar a lo que se llaman biosimilares. Esto fue un proyecto que primero ganó un subsidio, un fondo sectorial de biotecnología del Ministerio de Ciencia, con 3 empresas trabajando y 3 instituciones públicas. Y dieron lugar a lo que se llaman biosimilares, o sea, son anticuerpos monoclonales, en donde en algún momento en el programa decía biogenéricos y yo llamé para decir que lo cambien porque son biosimilares, en donde todo el proceso, tanto de desarrollo como de registro, digamos, es mucho más complejo que en un genérico de lo que se ve de síntesis química. Entonces, en estos biosimilares, que fue todo un desafío para la Argentina, digamos, a veces hay con el tema de la propiedad intelectual y las patentes. Obviamente el biosimilar está copiando lo que la molécula, el original, ha tenido, el caso, por ejemplo, rituximab con el Madtera de Roche. Las patentes tienen un periodo de vigencia, de exclusividad de mercado de 20 años. Entonces, si uno, como país y como empresa, quiere tener una oportunidad de negocio saliendo al mercado, respetando el tema de propiedad intelectual, o sea, cuando el otro haya vencido su derecho de patente, tiene que empezar antes. Un poco lo vimos en la charla anterior. O sea, tiene que empezar antes porque tiene que estar preparado con todos los principios activos y todo el trabajo de investigación y desarrollo antes de que se venza la patente del otro para poder ser competitivo y entrar al mercado en tiempo y forma. Hay reglamentaciones, digamos, cuando se habla de esto, por eso las traje, reglamentaciones a nivel mundial respecto de esta nueva estructura que son los biosimilares. La ANMAT fue pionera también, en el 2011 tenían la reglamentación de biológicos. Lo mío no es regulatorio, Sanco, porque después de ver todo todas las regulaciones que tendría que saber de memoria, yo estoy más en la parte de investigación y desarrollo y innovación. Luego los biológicos con antecedentes de comercialización y finalmente en el 2012
biológicos y anticuerpos monoclonales recombinantes. Porque es lógico que el Ministerio de Salud y la ANMAT tendrían que estar a la par de lo que el Ministerio de Ciencia estaba promoviendo, que decía hay que hacer estas cosas en la Argentina. Y entonces, en estas moléculas hay que hacer un montón de estudios, desde la estructura primaria, estructura tridimensional, las modificaciones post-traduccionales, la pureza. O sea, el concepto es, hay algo que es el original, yo tengo que hacer como una especie de ingeniería reversa, que a veces es más complicado que hacer un original. Y nosotros lo podemos decir con conocimiento de causa porque tenemos las dos cosas, originales y biosimilares. En el original uno es el dueño de su vida, digo, utilizo esta célula de mamífero, hago este procedimiento, tengo esta impureza y voy haciendo el camino y soy el que pone las pautas. En el biosimilar hay otro que está en el mercado en donde yo tengo que hacer una ingeniería reversa y decir esto tiene que ser idéntico en la producción, en las impurezas que tenga, digamos, hay que demostrar que es idéntico. Entonces, todo esto lleva a un montón de estudios de pureza, de la parte de físico-química, estructura de proteínas, a actividades biológicas, a estabilidades aceleradas, a preclínica y a clínica. O sea, cuando uno se mete en el desarrollo de biosimilares, va a transcurrir por todas estas etapas. Nosotros lo hemos hecho, hicimos una planta, la primera planta de producción de monoclonales en Munro, fue la primera en Sudamérica, y esa planta, o sea, cuando yo digo qué combinaciones tenemos que tener, recurso humano especializado, porque digamos, hoy en MapScience Argentina trabajan 100 personas, digamos, empezamos con 4 hace 8 años, que eran biólogos, biotecnólogos con experiencia en la primera ola de la biotecnología. Por eso digo que la Argentina tiene una oportunidad, porque nosotros hemos sido pioneros en las primeras moléculas de biotecnología ya hace 30 años. Entonces ese expertise está en el aire. Entonces, no solamente se necesita recurso humano para hacer todo lo que estuvimos hablando antes, sino se necesita una infraestructura que esté a la altura, o sea, que haya plantas que puedan tener todo GMP y recibir las auditorías de buenas prácticas. Entonces, todo lo GMP no solamente es para el upstream, sino para el downstream también. La planta de Munro, me faltó acá hay una transparencia que falta, que son todas las auditorías que hemos recibido, no solamente del ANMAT, sino del mundo donde estamos registrando, de las autoridades regulatorias que vienen a Munro, a la planta, que originalmente se llamaba Pharmadn y hoy es MapScience, para certificar que se cumplen las normativas. ¿Cómo está el proyecto hoy? O sea, esto ha crecido muchísimo, se hizo una segunda planta en León, en España, que se llama Genelix, esto es el mismo grupo de Science. Se está haciendo una tercera planta en Garín, van a ver, está Biogénesis Vagó, Sinergium, y al lado este es el proyecto, pero ya empezó la construcción, la llamamos La Linda, porque la primera no es porque no sea linda, pero era una muy pequeña planta que fuimos agrandando y sumando. Entonces, este es un sueño que se está por cumplir, y se usa tecnología absolutamente, en ese momento cuando empezamos, totalmente novedosa, y el mundo está usándolo, ¿no? Son como enormes saquitos de té descartables, donde ya no están más esos procesos de la producción farmacéutica, que era todo, hay que esterilizar y hacer toda una cosa de limpieza. Esto es casi inmediato, uno puede pasar de rituximab a bevacizumab muy fácilmente. Son las dos moléculas que ya se terminaron, hay otras 4 en desarrollo. El fill finish se hace en Sinergium, que ahora vamos a contar qué es, que además de vacunas hace el fill finish de los monoclonales, y lo que tenemos en el mercado son bevacizumab, rituximab
y el bevacizumab para sus dos usos, el último oftalmológico. Más de 13.000 pacientes tratados. Digamos, la política pública del Ministerio de Ciencia que fue desarrollar estos productos en la Argentina tiene un impacto económico, sanitario muy importante, porque se ha ampliado el mercado, se ha crecido el mercado de los pacientes tratados un 36%, o sea, el tema de la accesibilidad del medicamento ha aumentado, bajaron los precios y una empresa nacional tiene hoy más del 50% del mercado, lo que implica que se importa menos, el importado, digamos, hay toda la historia de las divisas y de cuántos dólares salen de la Argentina. Y se ha generado una industria con 100, por lo menos 100 empleados nuevos de alto valor agregado y todo lo indirecto. Otro caso interesante, acá no hay nadie tan viejo para acordarse de la gripe española, pero todos nos debemos acordar de la gripe que tuvimos, H1N1, en Argentina en el 2009, y ahí otra vez el Ministerio de Salud en ese momento toma una decisión de decir, bueno, es poco accesible la provisión de vacunas para los países como los nuestros. Cuando hay una emergencia de este tipo, los países desarrollados son los que primero acceden a las vacunas. Entonces se hizo lo que se llama iniciativa privada y se hizo un consorcio privado entre ELEA, hoy ELEA Fénix, Biogénesis Bagó y Novartis para traer a la Argentina la tecnología para la producción de vacuna de influenza. Y así se construyó en 18 meses Synergium Biotech. Esto que, cuando yo le digo el clima de negocios internacionales, si Novartis confió para hacer la transferencia de tecnología, esto es como se vio en la industria farmacéutica internacional. Pfizer dijo, en lugar de hacer la planta para hacer la vacuna para meningococo, que es Prevenar, vamos a hacerlo en la Argentina asociándonos a este proyecto. Entonces, en Synergium hay un convenio, o sea, por un lado está la Synergium original con Novartis, que hoy no es más Novartis, y luego las asociaciones con otras empresas, como Pfizer, como Merck, con la vacuna de HPV, y entonces la misma Synergium ya tomó más gente, hay más de 200 personas, y empezó su propio núcleo de investigación y desarrollo, y ahora está haciendo una convocatoria con la Agencia Nacional de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia para llamar a científicos para que tengan desarrollos de nuevas vacunas. Esto es un proceso de maduración. Primero absorbiste la tecnología de otro, la transferencia de tecnología, aprendiste cómo es, etcétera, etcétera, adquirís tu propia madurez y ahora vamos a ver de desarrollar nuevas cosas. Yo les hablé al principio de los constructores de compañías, los company builders, la aceleradora. No está o sea, eso pasa en el mundo y en la Argentina también. El año pasado, el Ministerio de Producción, con la Ley de Emprendedores, seleccionó 13 aceleradoras para las informáticas, todavía tenemos, para ese lado todavía es más fácil, y 3 aceleradoras para empresas de base científica tecnológica. Una es CITES, que auspicia San por Seguros en Sunchales, otra es el Parque Tecnológico del Litoral Centro, y otra es GRID, que está en Ciudad de Buenos Aires, y que el concepto es juntar investigadores, o sea, base científica, con emprendedores de negocios. Antes de que el gobierno hiciera este concurso, 4 o 5 socios de la Cámara Argentina de Biotecnología hicieron un fondo de inversión y ya invirtieron en 5 startups o empresas nacientes, en donde 2 de ellas, una Biflow, que es polinización inteligente, digamos, son, digamos, eso después vamos a ver qué se puede hacer para salud humana, pero todo llega, digamos, y otro que es para producción de levaduras líquidas, fueron seleccionadas por la aceleradora en Silicon Valley, una que se llama IndieBio, para hacer un proceso de 4 meses allá. O sea que si uno
crea las condiciones. El CEO de Grid, cuando yo lo conocí en el 2015, estaba con su plata, porque tenía una empresa de software, la vendió y dijo, yo creo que acá hay una oportunidad de negocios de generar este tipo de empresas en la Argentina. Una de estas es anterior al proceso de Company Builder, está en la Fundación Argentina de Nanotecnología. INSUD ha invertido ya hace 5 años en Immunova. Immunova es un spin-off del Instituto Leloir, son 15 investigadores, que esto es un hito importante en el desarrollo farmacéutico, porque esta enfermedad, síndrome urémico hemolítico, que es la que uno se agarra con la hamburguesa mal cocida o las verduras contaminadas, no tiene ningún tratamiento. Entonces ahí nosotros hicimos un suero equino con viol hiperinmune y el antígeno está obtenido por ingeniería genética. Y esto se hizo, la preclínica en Argentina, en un instituto del CONICET en Santa Fe. Fase 1 se terminó en el hospital italiano. Nosotros entramos en el ANMAT en ese fast track de moléculas innovadoras, nos pusieron un mentor. Imagínense que esto no es una empresa grande, es un startup que por eso contratamos jóvenes que supieran de regulatorios, no es mi caso, y apostamos por más, porque esto no es solamente en Argentina, es un problema en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Entonces fuimos a la EMA, ayer se terminó ese proceso, en donde nos están dando la autorización como droga huérfana. En la semana que viene vamos a FDA, y esto implica que el trabajo original se hizo acá en la Argentina con regulaciones de la ANMAT. Por eso cuando digo, o sea, que estamos a la altura, que esto se puede llegar a lograr. Y el 14 de junio, mientras lo sacaban Sturzenegger, ya empezaban los rumores de los cambios en energía y en producción, y el dólar trepaba. Nosotros en el planetario hacíamos lo que se llama Demo Day, con 20, que no fueron 20, fueron 23 startups de base científica tecnológica. Son jóvenes de todo el país, muchos para medicina personalizada, ingeniería de tejidos, células madres, nuevos métodos de diagnóstico, no drug development, porque eso lleva muchos años, entonces no estamos pensando llegar al mercado en 4 o 5 años, pero esto ocurre también en la Argentina. Y cierro invitándolos a participar de BioArgentina, que BioArgentina es un evento, va por la 5ª edición, este año lo volvemos a hacer en Buenos Aires, lo organiza la Cámara de Biotecnología, y es todo el día, es gratis, se pueden registrar, están todas las empresas de la Cámara de Biotecnología, más la Unión Industrial, más Grid, más Endeavor, en donde uno puede hacer lo que se llama matching o one-on-one partnering y presentar su proyecto de desarrollo, su empresa de servicios o su startup. Y a la mañana solemos tener charlas inspiradoras. Este año está confirmado Moody Jets, que es el director de la oficina de transferencia de IEDA, que es la oficina del Instituto Weizmann de Israel, y están confirmando una aceleradora de empresa que se llama Enchant, que espero que vengan, del MIT, digamos, y también va a haber, como nos parece que uno tiene que inspirar con lo que es el futuro, vamos a hacer se llama, bueno, lamento que no tiene traducción en castellano, Startup Stadium, donde, como en el planetario, vamos a mostrar los 10 digamos, pitch de 3 minutos cada uno para estimular a la audiencia en estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Algunos despiertos todavía? Por un lado estamos muy contentos de estar acá, agradecemos a Chantela, y yo desgraciadamente llegué un poquito más tarde, pero bueno, la idea nuestra era tratar de traerle expositores así que les provocaran
reacciones, tanto de la perspectiva de todo lo que es la regulación del canal, como toda la presentación esta del grupo INSUT. Y ahora vamos a ver un poco otro tema también bastante innovador que se llama todo el tema de evaluación económica de medical devices. Les quiero decir que hoy con nosotros también están la gente de la Maestría de Economía y Gestión de la Salud a Distancia. A ver si pueden levantar la mano. Bueno, o sea que con ustedes, con la gente de distancia, vamos a estar trabajando después del intervalo. Desgraciadamente por los tiempos, en realidad yo estaba pensando recién cuando presentábamos a Graciela, teníamos que haber conseguido un glosario de términos, ¿no? Sí. Para mínimamente ponernos al día. Pero bueno, este es un tema de punta y como en otros seminarios a nosotros nos interesa que ustedes estén expuestos a esto, tengan un pequeño contacto, aunque sea un primer contacto, y que después a lo largo de los 2 años de la cursada sigamos con ello. Estamos medio tirando con los tiempos, así que desgraciadamente bueno, vamos a seguir derecho ahora con Ramiro Gilardino, que es un egresado de esta maestría, hizo la especialización, hizo la maestría también, y bueno, así que nos parece un excelente referente que nos va a hablar un poco de toda la discusión de cómo evaluar tecnología pero aplicada a un nuevo universo que es todo lo que se llama medical devices. Bueno, Ramiro. No, yo creo que estoy bien. ¿Se escucha? Sí, ok. Bueno, ante todo les quiero agradecer a la universidad por invitarnos y por invitar a la organización que represento. Yo trabajo en un organismo global que se llama ISPOR, que lo que promueve es el uso de la economía de la salud para mejorar la toma de decisiones. Y mi área de investigación o mi área de expertise es la tecnología médica o los dispositivos médicos. Entonces yo les vengo a contar un poco acerca de qué característica tiene un proceso de evaluación de tecnología. Tengo entendido que ustedes están teniendo una materia que es evaluación de tecnologías, o van a tener. Los magíster en el segundo año. En el segundo año, bueno, entonces, tecnología como para empezar desde la base, y no me voy a meter mucho, tecnología sanitaria implica todo el abanico de elementos que pueden ser utilizados para todo el contexto de lo que es el ciclo del cuidado de la salud. Entonces, y el ciclo del cuidado de la salud es desde la prevención hasta la rehabilitación. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que dice la OMS y eso, no hay problema. Se acuerdan la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, bla, bla. Entonces, todo ese conjunto, que no solo implica una droga, porque uno habla de tecnologías sanitarias y piensa de que están hablando de los biológicos o de los biosimilares, como el caso que recién comentaban. No, implica también los dispositivos médicos. Todo el abanico de dispositivos médicos implica los protocolos o los programas de manejo de enfermedades, los programas de vacunación, los planes, las políticas sanitarias. Todo eso comprende una tecnología sanitaria. Y el proceso de esa evaluación lo que trata de ponderar es cuáles son los beneficios aplicados hacia una determinada población, que puede ser macro, a nivel de un país, de una región, meso, puede ser a nivel de un área, un municipio, una provincia, o micro, que puede ser o un pagador, un hospital, un determinado financiador o un municipio. Entonces, lo que yo les vengo a hablar es qué características tienen que tener el proceso en los dispositivos médicos. Y cuando uno habla de dispositivos médicos, como ustedes pueden ver, implica todo esto que hay en la foto. Si uno habla de tecnología médica o dispositivos médicos, y va desde un termómetro hasta, por ejemplo, una máquina de anestesia o un robot para cirugía de próstata, por ejemplo. Y estos dispositivos médicos, y acá está la definición de la OMS, al ser amplios, impactan sobre todo en el momento de la generación de la evidencia. Y ustedes, como van a ver, la evaluación de tecnologías sanitarias comprende desde la evidencia clínica o la formación clínica con la gestión. Mezcla ambas cosas, ¿sí? Y también implica algo que no lo hace la droga.
que es un usuario. Es como si nosotros aprendemos a manejar. ¿Sí? Yo me compré mi auto en el primer año de la residencia, terminando el primer año, había un congreso, a los 15 días de tener mi auto me fui a un congreso en Mendoza y choqué en San Luis, o sea, no pude llegar. Bueno, ¿y por qué choqué? Probablemente porque no tenía todo el entrenamiento de manejar larga distancia, tanto tiempo, después de haber salido de 24 horas de guardia, sin descanso por guardia, bla, bla, bla. ¿Y esto qué implica? Implica de que quien lo utiliza determina el outcome, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que la droga, uno lo aplica y el outcome es dado por la droga y el paciente, que cuando uno va a operar con un electrobisturí. Si no tiene el paciente de primer año, si uno le da una pinza engrapadora o una pinza armónica, que es un tipo de dispositivo médico que sella y evita, comparado con las suturas comunes o mecánicas, evita la fuga y un montón de otros eventos a nivel local, que si lo hace un cirujano colorectal que tiene una formación de posgrado en cirugía general más un fellowship o un posgrado en cirugía de colon, y probablemente tenga muchos más casos aplicados. Entonces, esto también es importante, porque cuando uno dice el producto, la tecnología no ha funcionado, bueno, hay que ver quién lo ha utilizado, ¿sí? Y hay que ver en qué tipo de pacientes, obviamente también. Pero sí es algo importante que los productos médicos, las tecnologías y los dispositivos médicos, como vamos a ver más adelante, impactan sobre la organización del sitio donde se está usando. Entonces mejora la eficiencia muchas veces. Y ahí es donde, cuando uno tiene que hacer una evaluación económica, que puede estar adosada a esta evaluación de tecnologías, debería incluir esa ponderación de cómo mejora la eficiencia en el ecosistema donde va a ser utilizado. No me voy a detener en la clasificación porque ya han tenido una clase, digamos, casi cuasi magistral de todas las normativas, solamente que a grosso modo existen de clase 1 a clase 4, en las cuales la clase 1 son los de menor complejidad y sucesivamente, escalonadamente, la clase 3 o clase 4 son los dispositivos médicos que son invasivos, implantables, y si alguno le... Si a alguno le interesa saber más, este es el algoritmo de ANMAT para los dispositivos médicos para la aprobación regulatoria en el país. Lo pueden bajar, la norma completa la pueden bajar de la página web. Yo no me voy a detener porque en 3 años trabajando en la industria de dispositivos médicos no la pude comprender, así que no soy el mejor ejemplo de enseñar esto, pero sí les puedo contar cuál es el proceso que sigue de la tecnología desde el momento en que, como dijo la doctora, una vez que ANMAT aprueba, y ANMAT aprueba en base a criterios de ¿qué? En criterios de eficacia, calidad y seguridad. Posteriormente lo que debería surgir, y lo que se hacen en otros países, como, y sobre todo en la Unión Europea, a través de la Red Europea de Evaluaciones de Tecnología, es el proceso de evaluación tecnológica en la cual se somete a valorar cuál es su efectividad, es decir, qué ocurre cuando la droga o el producto médico sale del compartimiento estanco en el cual ha sido evaluado, como ustedes vieron en la parte preclínica y en las fases clínicas con pacientes seleccionados, o sobre todo en dispositivos médicos con modelos animales, porque sobre todo los productos quirúrgicos se testean en chanchos, ¿sí? muchas veces, o en modelos que son similares a la anatomía humana, y compara no solo la efectividad clínica, o sea, cuáles son los resultados, sino también qué aspectos sociales, aspectos éticos, aspectos organizativos. Es decir, yo tengo que vacunar en una región o en un país, tengo un 60% de la población que no está vacunada con la tuberculosis, ¿sí? Con la BCG, no tiene la vacuna para la BCG, esto es un caso hipotético, y tengo una partida de dinero
con la cual podría comprar el lote para esas vacunas, para brindar esas vacunas, o podría comprar un robot para cirugía robótica, sin un Da Vinci, por ejemplo. Entonces yo tengo que ponderar a ver qué voy a hacer con esa plata que tengo para invertir. O sea, compro un robot que probablemente pueda hacer 1 o 2 cirugías robóticas, porque voy a tener que entrenar a los cirujanos, mandarlos a otro lugar, invertir en la capacitación, probablemente en los quirófanos, y todas las cuestiones del ambiente, o vacuno a, no sé, 2.500 personas, ¿sí?, que están en riesgo. Entonces, bueno, tengo que definir qué hago, y eso es parte del proceso de evaluación de tecnología sanitaria. No estoy diciendo que una es mejor de la otra, tengo que basarme en cuál es la necesidad de mi país en ese momento. Y posteriormente, y sobre todo para la tecnología médica, viene el manejo de la misma, que es cómo se adquiere, cómo se ubica y sobre todo cómo se entrena en el uso, ¿sí? Y esto es parte del micro HTA, o lo que muchas veces se conoce como evaluación de tecnologías a nivel hospitalario, que tanto aplica con las drogas, sobre todo cuando en lugares donde se hace quimioterapia,